Esto que voy a contar ocurrió en el verano de 2016. Teníamos unos nuevos vecinos que se habían mudado hacía 2 meses a la casa de al lado. Habían organizado la primera barbacoa del verano en el mes de junio y habían invitado a toda nuestra familia. Era un sábado por la tarde, y mi madre, mi padre, mi hermana y yo nos encontrábamos en su patio trasero a las 5 de la tarde. Eran un matrimonio y un hijo adolescente. Rápidamente aprendí que el nombre del niño adolescente era Jeremy. El marido parecía ser el mejor de todos. Había algo frío sobre la esposa, y el hijo Jeremy parecía tener algún tipo de problema mental o social porque no hablaba en absoluto. Constantemente miraba para todos los lados y parecía estar muy triste y melancólico. También le pillé mirándome fijamente un par de veces. Creo que es apropiado recordar ahora que yo era entonces una chica muy tímida e introvertida de 16 años. Cada vez le pillaba mirándome más y cada vez me sentía más incómoda a su alrededor, así que trataba a no mirarlo a la cara. Después de comer una hamburguesa y un perrito caliente, decidí escabullirme de regreso a nuestra casa porque estaba aburrida e incómoda. Mis padres estaban hablando con los vecinos, así que no se dieron cuenta cuando me fui. Al día siguiente estaba caminando al colegio, ya que vivía apenas 2 bloques de la escuela secundaria, cuando de repente empecé a escuchar pasos detrás y giré la cabeza. Cuando me giré, vi a alguien saltar detrás de un árbol como si tratara de esconderse. Yo me volví a girar y comencé a caminar más deprisa. Cuando apenas me quedaban 30 metros para llegar al colegio, me di la vuelta de nuevo. Esta vez, vi a la misma persona escondida en un arbusto frente a la casa de alguien. Era Jeremy. Podía reconocerle fácilmente por su pelo largo y porque me estaba mirando directamente. Caminé lo más rápido que pude sin correr y llegué sana y salva a la escuela 1 minuto después. Ese día, cuando llegué a casa, les conté a mis padres lo que había pasado y ellos fueron a hablar con los vecinos. Cuando mis padres regresaron para hablar conmigo, aprendí de ellos que aparentemente Jeremy no era como los otros niños. Eso es lo que habían dicho los padres literalmente. Muy a mi sorpresa, esta explicación pareció ser suficiente para mis padres y simplemente me dijeron que lo ignorara, como si el hecho de que me siguiera al colegio no fuera algo increíblemente espeluznante. Más tarde ese día, me salí al patio trasero para hacer los deberes, y justo cuando me vino a la cabeza Jeremy lo que había pasado esa mañana, me giré para mirar a la casa vecina, a la única ventana que da a nuestro patio trasero. Ahí estaba Jeremy. Estaba sentado en una silla frente a la ventana, mirándome fijamente, pero al ver que le había visto se escondió rápidamente. Yo corrí adentro y le dije a mis padres lo que había pasado, pero ellos nuevamente me dijeron que no me preocupara y que simplemente lo ignorara. Más tarde esa noche, después de hablar con mis amigos por chat grupal, finalmente dejé mi teléfono en el escritorio y me fui a dormir. Pasaron unos 20 minutos, después de que oyera un leve sonido en mi ventana, y de repente ésta se abrió. Sin siquiera saber quién estaba allí, grité a todo pulmón y pronto mis padres entraron corriendo. Yo estaba gritando en la cama contra la pared en estado de shock, cuando alguien de repente trepó por la ventana y entró a mi habitación. Mis padres encendieron las luces y vi a Jeremy sosteniendo un gran cuchillo de cocina. Ambos mis padres empezaron a gritar y mi padre vino corriendo y me agarró para sacarme de la habitación. Los 4 corrimos a la casa del vecino para explicarle lo que estaba pasando. El vecino volvió con nosotros a nuestra casa y encontró a su hijo en la sala de estar. Le arrebató el cuchillo de las manos y lo tiró afuera de la casa. Mi padre nos envió a todos adentro, mientras él se quedaba afuera gritando al hombre de la casa de al lado. Momentos después volvió a entrar y llamó a la policía para obtener una orden de alejamiento. Mi padre les prometió a esos vecinos un infierno de vida si no se mudaban la próxima semana. La policía vino y se llevó a Jeremy probablemente a algún tipo de lugar para personas con discapacidades mentales. Después de que la policía se lo llevara, nunca más vimos a Jeremy. Hace unos meses, mi novia y yo estábamos aburridos de estar en casa y espontáneamente decidimos salir a caminar. No hacemos caminatas a menudo, pero nos pareció una buena idea a ambos, y aunque solo quedaba aproximadamente 1 hora de luz, pensamos que teníamos tiempo suficiente para disfrutar de una caminata antes de que oscureciera.
Rápidamente, llenamos nuestras botellas de agua, nos pusimos zapatillas para caminar y salimos por la puerta, conduciendo hacia las montañas. Alrededor de mi zona hay muchas rutas de senderismo, y la variedad de senderos aumenta a medida que asciendes por las montañas. Alguna otra vez que habíamos salido a hacer senderismo, nos quedábamos siempre en la base de las montañas donde todavía había bastante gente, pero queríamos hacer algo nuevo, y fuimos más arriba por la carretera de la montaña, hasta un sendero del que nos había hablado un amigo nuestro. Teníamos en mente la hora que era, y pensamos que podíamos caminar un poco y simplemente disfrutar de una zona nueva para nosotros y terminar antes de que fuera demasiado tarde. Llegamos al comienzo del sendero y vimos que no quedaban coches en el camino de entrada donde comienza el sendero, pero no le dimos mucha importancia debido a la hora que era. Nos quedaban por lo menos 45 minutos hasta que oscureciera, así que decidimos no pensarlo y empezar a andar. Después de unos 15 minutos, comenzamos a bajar una colina bastante empinada, que luego recupera la elevación al pie, con una colina igualmente empinada que hay que ascender. Llegamos a la cima, y desde allí ya era todo mucho más fácil. Vimos un coyote solitario fuera del sendero a cierta distancia, y algunos conejos. Yo hice una broma sobre cómo esos conejos deberían andar con cuidado con ese coyote acechando. Mi novia me golpeó en broma por lo que dije, y después continuamos andando. Aproximadamente, a menos de 1 milla del sendero, vimos un gran árbol caído que formaba un puente sobre el lecho de un río seco. Decidimos trepar sobre él y descansar, mientras tomábamos fotografías. Estuvimos allí unos 10 minutos, y luego reanudamos la caminata. Continuamos por el sendero un corto trecho, hasta que escuché un crujido entre los árboles detrás de nosotros. Nos detuvimos, un poco asustados debido a lo alto que fue el ruido, lo que nos hizo asumir que era un animal de gran tamaño el que lo había hecho. Nos giramos, pero no vimos nada, así que continuamos brevemente, cuando de repente mi novia dijo que ya era hora de regresar. El sol se había puesto por completo y apenas quedaba luz. Yo le di la razón y nos dimos la vuelta para regresar al coche. Cuando regresamos al árbol caído, me di cuenta de que mis cordones estaban desatados, así que apoyé el pie en el tronco y comencé a atarme la zapatilla. Mientras lo hacía, miré hacia atrás por primera vez en la caminata. Era algo poco característico en mí, pero algo me pidió hacerlo. Cuando giré la cabeza, vi a una persona vestida completamente de negro con la capucha puesta, que estaba a una distancia significativa detrás de nosotros, caminando a un paso lento y uniforme. Al principio, no pensé que era algo fuera de lo común. Yo he visto de negro la mayor parte del año, y en nuestro estado hace bastante frío, así que no debería hacer suposiciones. Sin embargo, esto me hizo estar más alerta, y le informé a mi novia de la presencia de esta persona. Ahora estaba anocheciendo de verdad. Seguimos a un ritmo intencionadamente más rápido, y pasamos por un tramo sinuoso del sendero, y perdí de vista a esta persona. Como íbamos bastante deprisa, cuando llegamos a la última curva del tramo me imaginé que estaría mucho detrás de nosotros esta vez, y que no había nada de qué preocuparse. Pero después de unos minutos vimos que la persona otra vez estaba detrás de nosotros, y esta vez mucho más cerca. Probablemente estaría a unos 15 metros de distancia, en comparación con los 30 o 40 metros anteriores. Habíamos aumentado nuestra velocidad, por lo que esto nos alarmó. Caminamos a paso ligero por otra curva, y en cuanto la doblamos, el hombre no podía vernos y empezamos a correr. Pareció ser una reacción natural de ambas partes, ya que comenzamos a correr sin que ninguno dijera ni una palabra. Ahora, nos estábamos acercando al comienzo del sendero, y solo teníamos que lidiar con las colinas. Recuperamos el aliento por un momento, y me volví de nuevo para mirar hacia atrás. Pude ver cómo el hombre casualmente paraba de correr al ver que le estaba mirando, como intentando aparentar que estaba caminando y no corriendo. En ese momento, me saltaron todas las alarmas y grité a mi novia que corriera. Corrimos colina abajo con apenas luz. La empinada colina resultó difícil de bajar sin un camino claro a la vista. Ambos tropezamos cuesta abajo, casi cayendo varias veces y golpeando nuestros pies contra rocas y maleza suelta, pero no caímos y no miramos hacia atrás.
Llegamos abajo, pero ahora debíamos subir la colina inicial para salir del sendero. Perseveramos cuesta arriba y regresamos a nuestro coche. Yo respiré brevemente aliviado mientras encendía mi coche, con el corazón a 200 y la adrenalina en mis venas. Mientras daba marcha atrás por la carretera, esta persona emergió al comienzo del sendero, aparentemente respirando con dificultad. Finalmente, pudimos verlo con claridad. Su capucha se había caído de su cabeza, dejando al descubierto su cara pálida y unos ojos muertos que solo estaban iluminados por una farola al comienzo del sendero. El hombre sostenía algo en su mano, pero estaba demasiado oscuro para verlo, y no estaba interesado en quedarme allí para averiguarlo. Puse el coche en marcha y aceleré tan rápido como mi coche permitía, dejándolo atrás del lado de la carretera. Después de eso, nunca más volvimos a hacer caminatas nocturnas. Esta historia sucedió hace unos 2 años, mientras estaba en la universidad estudiando la carrera de biología. Me había inscrito en un viaje para recolectar muestras para un experimento que iban a realizar algunos estudiantes del departamento de ecología. El experimento requería la recolección de muestras de varios sitios, por lo que reclutaron especialistas de biología, ecología y silvicultura para que los ayudaran a completar el muestreo en un periodo más corto. El área de la que mi grupo iba a tomar muestras estaba a unas horas de mi universidad, en el noreste del estado. Éramos 9 en mi grupo, 8 estudiantes y el profesor supervisor. Llegamos al campamento a última hora de la tarde y montamos nuestras tiendas de campaña. Uno de los otros estudiantes había traído un recipiente grande de sopa de guisantes de casa y lo estaba compartiendo con los demás. Realmente, a mí no me gusta la sopa de guisantes, así que rechacé la oferta. Todos comieron excepto yo, otro estudiante y el profesor. A la mañana siguiente, todos los estudiantes que habían comido la sopa estaban bastante enfermos. Estaban sufriendo de intoxicación alimentaria y no estaban en condiciones de caminar durante 8 o 9 horas para recolectar las muestras que necesitábamos. El profesor que nos supervisaba originalmente tenía algunas reglas, como que las personas tenían que viajar en grupos de al menos 2 personas y teníamos que regresar al campamento al caer la noche. Ahora esas reglas quedaban descartadas para asegurarnos de que cumplíamos con nuestro programa y recogíamos las muestras requeridas. Simplemente nos dijeron que hiciéramos todo lo posible para completar el trabajo asignado, siempre que pudiéramos hacerlo de forma segura. Esa mañana salí para un largo día de caminata. Después de aproximadamente 1 milla, me encontré con el arroyo que se suponía que debía seguir. Necesitaba viajar aproximadamente 4 millas río arriba, deteniéndome cada cuarto de milla para recolectar muestras de agua y suelo. Esto significaba que tenía que apresurarme para regresar antes de que oscureciera. A mitad de día, me di cuenta de que era muy difícil que eso sucediera. Aproximadamente 2 millas después de empezar, me detuve para almorzar sentado en un tronco con vistas al arroyo. La escena era realmente idílica, hasta que de repente olí algo extraño. Era un olor a cigarrillos. Pero no era el olor de un cigarrillo siendo fumado, sino el olor que hay cuando entras en un coche de un fumador empedernido, que tiene colillas abandonadas dentro durante semanas. Se podría decir que era un olor a cigarrillos viejo. Miré a mi alrededor, pero no pude ver a nadie. Simplemente supuse que el viento me había traído el olor de algún cazador o excursionista, pero minutos después el olor no se había ido todavía. La vegetación en el área no era tan espesa, pero todavía había muchos lugares en los que alguien podría estar escondido. Me ponía nervioso que aparentemente alguien estuviera lo suficientemente cerca de mí como para poder olerlo durante tanto tiempo sin siquiera decir una palabra. Rápidamente, recogí la basura de mi almuerzo y continué caminando arroyo arriba. El olor del tabaco desapareció durante las siguientes horas. No fue hasta que llegué al lugar de mi última muestra
Ya entrada la noche, que lo olí nuevamente. El olor a cigarrillo viejo. El bosque se estaba volviendo muy oscuro a estas alturas. Mirando atrás, fue una idea realmente estúpida quedarse hasta tan tarde, ya que simplemente caminar de regreso al campamento en la oscuridad iba a ser bastante peligroso, incluso sin un fumador acosador. Después de poner los tubos de recolección en mi mochila, iluminé con mi linterna el bosque buscando a quien emitía ese olor. No vi nada que me llamara la atención. En realidad, sería más correcto decir que vi demasiadas cosas en la penumbra que podrían haber sido una cabeza asomando detrás de un árbol o alguien agachado entre el follaje. No me gustaba la idea de estar en el bosque oscuro con un extraño que por segunda vez estaba acechando cerca de mí sin revelarse, así que comencé a acelerar el ritmo de regreso río abajo. Hice el camino de regreso en mucho menos tiempo, a pesar de que estaba oscuro, porque no tenía que parar para tomar ninguna muestra. Aún así, no regresé al campamento hasta poco después de las 10 de la noche. Yo era el último en regresar, y todos menos el profesor ya estaban dormidos. No le mencioné el olor a cigarrillo al profesor porque parecía cansado, y él se dirigió a su cama en su tienda de campaña poco después de mi regreso. Yo me dirigí a mi tienda poco después. En algún momento de la noche, me desperté con ganas de hacer pis. Estábamos cerca de los baños de la zona de acampada donde estábamos, pero decidí ir al bosque para hacer mis necesidades, porque sabía que algunos de los otros estudiantes todavía estaban enfermos y necesitaban el baño más que yo. Caminé unos 30 metros hacia el bosque, encontré un árbol e hice mis necesidades. Cuando me di la vuelta para regresar al campamento, algo me llamó la atención. En algún lugar del bosque había un pequeño resplandor rojo. Estaba confundido en cuanto a qué era, hasta que se encendió momentáneamente y me di cuenta de que era el extremo de un cigarrillo. Me quedé allí por un rato viendo brillar la brasa roja, desvaneciéndose y acercándose un poco más al suelo mientras quien estaba fumando se lo quitaba de la boca. Al no poder ver a la persona, supuse que estaba vigilando el campamento. No sabía si me habían visto entrar al bosque o no, ya que el fuego de nuestra hoguera ya estaba apagado y la luna estaba solo medio llena, por lo que no había mucha luz. Regresé lentamente al campamento lo más silenciosamente que pude y entré a la tienda de campaña de mi profesor para despertarle. Le hablé de la persona que fumaba en el bosque y del olor a cigarrillo ese mismo día. Sin embargo, cuando salimos de su tienda, las brasas del cigarrillo habían desaparecido. Mi profesor despertó al otro estudiante que no había sufrido intoxicación alimentaria y nos turnamos para vigilar el campamento. No vi ni olí nada más cuando estuve de guardia y me quedé dormido cuando el profesor se despertó para su turno. Por la mañana, el profesor, el otro estudiante y yo fuimos a donde supuse que había estado el fumador la noche anterior, y efectivamente encontramos unas 10 colillas de cigarrillos en el suelo junto a un árbol. El árbol en sí parecía como si alguien hubiera estado apuñalándolo con un cuchillo u otro objeto afilado sobre la corteza. El profesor, bastante alarmado, decidió que teníamos que regresar ese mismo día, a pesar de que no habíamos recolectado todas las muestras que nos habían asignado. Recogimos el campamento y caminamos por el estrecho sendero de tierra sin incidentes. Cuando llegamos al aparcamiento de la base, nos subimos en la furgoneta en la que habíamos venido y comenzamos a conducir. Condujimos primero por un camino de tierra, y en el momento en el que llegamos a la carretera pavimentada, una camioneta blanca salió de un claro justo al lado del arcén y comenzó a seguirnos. Esta camioneta permaneció detrás de nosotros durante todo el camino de regreso, saliendo de la autopista cuando nosotros lo hacíamos, tomando las mismas calles que nosotros, y solo dejó de seguirnos cuando giramos hacia la carretera que conducía a nuestro campus universitario. Todo el mundo estaba bastante asustado por esto, pero eran alrededor de las 9 de la noche un fin de semana, por lo que la oficina de seguridad del campus estaba cerrada. Decidimos descargar la furgoneta y dar por terminada la expedición, ya que la camioneta blanca no nos había seguido al campus. Yo me ofrecí a ayudar al profesor a catalogar y almacenar los tubos de recolección de nuestro viaje, así que pasaron un par de horas antes de que saliera del edificio de ciencias biológicas,
y comenzar a dirigirme hacia el edificio de dormitorios en el que vivía. Salí al aire fresco de la noche y comencé a caminar. Mi profesor había salido del edificio en la otra dirección para llegar a su coche y conducir a casa. Estaba a unos 10 metros fuera del edificio, que ahora estaba cerrado, cuando me golpeó el olor a cigarrillos viejos. Miré a mi alrededor y a unos 25 metros de distancia, en la oscuridad del sendero, vi el extremo de un cigarrillo ardiendo. Estaba bastante asustado en este punto, pero esperaba que fuera solo un estudiante o algún profesor que se quedaba hasta tarde fumando. No podía convencerme completamente de esto, porque el olor a cigarrillo viejo era el mismo que olí en el bosque la noche anterior. Empecé a caminar por el sendero, y pronto pasé junto a quien estaba fumando. Unos 30 metros más tarde, miré por encima del hombro, y vi el extremo del cigarrillo balanceándose en la oscuridad. El fumador me estaba siguiendo. Esto me asustó un poco más, pero aún así me mantuve firme. Eso fue hasta que rodeé un pequeño grupo de árboles y vi una camioneta blanca estacionada sola en un aparcamiento. Era la misma camioneta blanca de antes. En ese momento, tuve un mal presentimiento y sin pensarlo salí corriendo hacia el edificio de mi dormitorio. Miré por encima del hombro unos segundos después de empezar a correr y vi el extremo del cigarrillo caer al suelo y una forma oscura comenzando a moverse detrás de mí. No volví a mirar atrás, pero pude escuchar a alguien corriendo en la hierba fuera del sendero. Llegué a la entrada del edificio de mi dormitorio y agité frenéticamente mi tarjeta de acceso frente al lector que controlaba la cerradura de la puerta. Tan pronto como escuché el pitido, abrí la puerta, salté y cerré rápidamente. Me detuve y miré por la puerta de cristal. Vi que la forma oscura se detenía justo antes del camino iluminado. Solo miré durante unos segundos. Luego, vi la llama de un mechero. La luz apenas era lo suficientemente brillante como para iluminar una barba desgreñada y el ala de una gorra de béisbol antes de desaparecer y ser reemplazada por el brillo rojo de un cigarrillo. Me di la vuelta y subí las escaleras hacia mi dormitorio. Cuando llegué a mi ventana, que da al mismo patio por el que acababa de entrar, no había rastro de la figura oscura o del extremo de su cigarrillo. Después de eso, no volví a ver esa camioneta blanca, ni a oler ese olor a cigarrillo viejo, y sinceramente, espero no hacerlo nunca más.